Novia me dijo que no quiere niños en la boda. Ni siquiera mi hija. Me reí en su cara. Mi prometida me dijo que no quería niños en la boda. Ni siquiera a mi hija. Así que acepté. Pero cuando llegué al lugar, vi a sus 2 hijos. Incluyendo a sus 6 sobrinos. Todos vestidos de gala. Pensé que me volvería loco. Pero me reí en su cara y le mostré esto. Yo. Hombre de 38 años. Se suponía que me casaría con Addison. Mujer de 40 años. A principios de esta semana. Pero lo cancelé en el último minuto. Habíamos estado juntos durante los últimos 3 años. Nos comprometimos hace unos 6 meses y hasta el compromiso todo iba bien. Las cosas empezaron a ir cuesta abajo cuando empezamos a hablar de a quién queríamos en la boda. Como tengo una hija. Quería que ella estuviera allí. Pero Addison dejó muy claro que no quería niños en la boda. Era una postura extraña. Sobre todo teniendo en cuenta que ella tiene 2 hijos de un matrimonio anterior. Y también tiene 6 sobrinos a los que está muy unida. Así que no entendía por qué no quería niños en la boda. Sobre todo porque todas las personas que habíamos invitado también eran padres. Al principio tuvimos varias peleas al respecto. Pero luego cedí y le dije que mientras ella no invitara a ningún niño de su lado de la familia. Yo estaba de acuerdo con que mi hija no fuera a la boda. Para que conste. Mi hija ni siquiera es una niña pequeña. Tiene 14 años. Pero eso no le importó a Addison. Me dijo que no quería ninguna excepción y que, por mucho que adorara a mi hija, a sus propios hijos e incluso a sus sobrinos, quería una boda sin estrés y no quería ofender a nadie con niños. Así que iba a mantener a todos los niños fuera. Me molestó bastante. Pero si ella quería una boda sin niños, pensé que no podría hacer nada al respecto. Ya que ella ya había tomado una decisión. Además, la boda en sí iba a ser bastante pequeña. Nos íbamos a casar en el patio trasero de mis padres con solo un par de amigos y familiares. Así que pensé que los niños no se perderían nada demasiado divertido. Y estaba de acuerdo con su decisión hasta un par de días antes de la boda. Fue entonces cuando descubrí que, aunque les había dicho a todos los demás que iba a ser una boda sin niños, ella todavía iba a tener a sus propios hijos y a sus sobrinos en la boda. Estaba en el trabajo cuando recibí un correo electrónico de su hermana menor, Kate. Y era solo un montón de fotos de sus 2 hijas vestidas con ropa apropiada para la boda. Y básicamente estaba pidiendo aprobación. Estuve confundido durante un par de segundos hasta que me di cuenta de que Kate había enviado ese correo electrónico a nuestra dirección de correo electrónico conjunta que habíamos creado específicamente para la comunicación relacionada con la boda. Para que los invitados pudieran confirmar su asistencia y otras cosas. Como para los proveedores y todo eso. Sabía que debía haber sido un accidente. Pero ya era demasiado tarde. Ya había hecho una captura de pantalla. Ya había visto el correo electrónico. Ya que estaba tomando un descanso y tuvieron mala suerte con el momento. Un par de minutos más tarde. Después de unir 2 y 2. Y averiguar lo que estaba pasando. Traté de revisar el correo electrónico de nuevo. Pero por supuesto para entonces Addison ya lo había borrado. Estaba furioso por lo que estaba tratando de hacer. Pero cuando volví a casa, ese día del trabajo, no dije nada. Fingí que todo estaba bien y, al principio, ella actuaba un poco extraño. Probablemente por miedo a que yo hubiera leído ese correo electrónico y me hubiera dado cuenta de las cosas. Pero como no revelé nada, ella también se normalizó. Esto fue unos 2 días antes de la boda. Y sabía que estaba tramando algo a mis espaldas. Así que decidí hablar con mi hija sobre cómo se sentía con respecto a Addison. Ya había hablado con ella antes. Incluso antes de proponerle matrimonio. Pero pensé que sería mejor volver a hablar con ella porque para entonces estaba teniendo serias dudas sobre la boda. Y tengo suerte de haber tomado esa decisión. Porque cuando hablé con mi hija, me dijo que antes del compromiso, Addison siempre había sido muy amable con ella cada vez que se veían. Pero después del compromiso algo había cambiado definitivamente.
Mi hija me dijo que no me había hablado de ello porque veía que yo estaba muy feliz con Addison y no quería arruinar eso. Pero después del compromiso, Addison empezó a comportarse de forma extraña con ella. Porque cada vez que la visitaba, Addison se comportaba de forma muy diferente cuando yo no estaba. Según mi acuerdo de custodia, se supone que tengo a mi hija durante la mitad del mes. Y eso es una parte bastante significativa del tiempo. Y por lo que me ha contado, aparentemente Addison activaba el encanto cada vez que yo volvía a casa del trabajo. Pero el resto del tiempo ignoraba totalmente a mi hija. Y ese no había sido el caso antes del compromiso. Fue realmente extraño escucharlo. Y luego, cuando mi hija me dijo que cuando le dijeron que Addison quería una boda sin niños, pensó que probablemente ya no la quería tanto en su vida. Así que ni siquiera luchó por ello. Me sentí realmente decepcionado conmigo mismo por permitir que Addison me pisoteara y me convenciera de no invitar a mi propia hija a mi boda. Y fue entonces cuando decidí cancelar esta boda. Hablé con Addison justo el día antes de la boda y decidí no molestarme en volver a casa ese día. Addison intentó ponerse en contacto conmigo varias veces. Pero no respondí. Y sabía que ella se pondría en contacto con mis padres a continuación. Así que les di instrucciones de que le dijeran que la vería el día de la boda. Y en lugar de volver a casa, ese día, pasé todo el día con mi hija. Porque sentía que realmente necesitaba compensar todo esto. Al final del día, las dos nos sentíamos significativamente mejor. Y después de dejarla en casa de su madre, me estrellé en una habitación de hotel y fui directamente a casa de mis padres a la mañana siguiente. A solo una hora de que comenzara la ceremonia. Cuando llegué, pude ver que un par de personas ya habían llegado. Incluyendo a mis suegros y a las dos hermanas de Addison, Kate y Amelia. Y, como era de esperar, incluso sus hijos estaban con ellos. Los 6 hijos de Kate y Amelia. E incluso los 2 hijos de Addison estaban allí corriendo. Porque todos tenían menos de 12 años. Cuando me vio, Addison corrió a saludarme en la puerta y empezó a explicarme que, aunque se lo había especificado a Amelia y Kate, que iba a ser una boda sin niños, no podían dejar a los niños atrás. Así que tendríamos que acomodarlos junto con sus hijos. Ya que, a pesar de sus instrucciones, sus padres creían que sería raro casarse sin sus propios hijos. Estaba dando un montón de explicaciones ridículas. Y me di cuenta de que pensaba que estaba enfadado. Pero ni siquiera dije nada hasta que terminó de hablar. Y entonces empezó a preguntarme por qué estaba vestido. Dónde había estado la noche anterior y esas cosas. Me reí en su cara. Saqué mi teléfono y le mostré una captura de pantalla de ese correo electrónico que Kate había enviado accidentalmente a la cuenta de correo electrónico conjunta. Y eso fue suficiente para callarla. Supo al instante que la habían pillado. No había forma de salir de esta. Así que empezó a disculparse. Pero ya era demasiado tarde. Le dije que había pasado el día anterior con mi hija y que había descubierto que durante los últimos meses, desde que nos comprometimos, la había estado tratando de forma diferente. Y en este punto, ni siquiera quería una respuesta o una explicación. Solo quería decirle que habíamos terminado. No me iba a casar con ella porque era obvio que no valoraba a mi hija. Y era realmente triste porque nunca había tratado a sus hijos de forma diferente a mi propia hija. Pero estaba claro que yo y mi familia no teníamos ningún valor en su vida. Así que no creía que fuera una buena idea que nos casáramos. Dicho esto, ni siquiera esperé a que dijera nada. Simplemente me fui. Ella siguió llamándome. Pero ni siquiera me di la vuelta. Simplemente volví a mi coche. Luego conduje al hotel y, como no tenía nada más que hacer, me eché una siesta muy larga. Me desperté alrededor del mediodía con miles de mensajes de todos los que conocía que habían sido invitados a la boda. Mis amigos y familiares estaban muy confundidos. Y mis suegros estaban muy molestos. Pero no podía preocuparme por nada de eso. Simplemente expliqué la situación tan brevemente como pude a mis amigos y familiares. Y lo dejé así. Y luego fui a ver a mi hija y le dije que había cancelado la boda y que ahora pasaría más tiempo con ella.
Porque sentía que en los últimos meses habíamos empezado a desconectarnos sin siquiera darnos cuenta. Porque sabía que antes, si tenía algún problema con alguien, habría acudido a mí inmediatamente. Y como no lo había hecho con Addison, sabía que había un problema. Las dos nos emocionamos un poco. Pero al menos pudimos solucionarlo. Ahora, volviendo a Addison. Eso es con lo que he estado luchando. Han pasado 5 días desde el día en que se suponía que nos íbamos a casar. Y a estas alturas casi todo el mundo sabe exactamente por qué cancelé la boda. No se trata solo de su comportamiento con mi hija, sino también de la deshonestidad. Y creo que eso es un gran factor decisivo en cualquier relación. Me han engañado 2 veces antes de esto. Y sé con certeza que siempre empieza con pequeñas mentiras. Así que para mí cualquier forma de deshonestidad es algo que no puedo tolerar. Y esta era una mentira bastante grande que ella dijo. Y esperaba salirse con la suya. Y es por eso que no creo que hiciera nada malo al romper la boda en el último momento. Y, francamente, no puedo obligarme a fingir que me importa que lo hiciera en el último momento. Puede que se haya hecho de forma muy poco ceremoniosa. Pero creo que es bastante justo. Ya que es exactamente como ella planeó lanzarme toda la situación con los niños en el último momento. Sin embargo, su familia está muy molesta porque ni siquiera le di la oportunidad de explicarse. Y piensan que estoy siendo injusto. Addison, junto con el resto de su familia, me ha estado enviando mensajes de texto sin parar. Y todo lo que tiene que decir en su defensa es que no podía, me pidió que no invitara a mi hija. Pero tenía sus razones. Y lo encuentra muy insultante que, a pesar de estar con ella durante tantos años, no pensara que nuestra relación merecía al menos una conversación antes de que yo la terminara así. No ha mencionado las razones. Me dijo que solo me hablaría de ello en persona. Así que no sé cómo podría explicar que no quisiera invitar a mi hija a nuestra boda. ¿Por qué? Por lo que a mí respecta, no creo que haya tenido nunca ningún problema con mi hija. Y viceversa. Pero siento que debería haber hablado con ella al menos. Tal vez, no sé por qué. Pero de repente, durante los últimos días, me he sentido muy culpable. Siento que debería haber sido honesto con ella en lugar de crear tanto drama y fingir que todo estaba bien hasta el último minuto. El día que descubrí lo que estaba planeando. Debería haber vuelto a casa del trabajo y habérselo reprochado. Pero no lo hice. Y siento que si lo hubiera hecho, se podría haber evitado mucho del drama que está ocurriendo ahora mismo. Me siento un poco idiota por eso. Y me ha estado molestando. Así que, ¿soy un idiota por no hablar con mi prometida y cancelar la boda en el último minuto? Actualización 1. Han pasado 3 días desde que publiqué y todavía estoy en el hotel. Pero hoy me puse en contacto con Addison y le dije que tenía que mudarse de la casa lo antes posible. Después de todo, solía ser mi casa antes de que ella se mudara. Así que creo que es justo que ahora que hemos terminado, tenga que mudarse. Le he dado hasta finales de mes. Y hasta entonces, creo que me voy a quedar con un amigo. Porque no creo que quedarme en un hotel sea una idea factible a largo plazo. Aparte de eso, me siento mucho mejor con mis decisiones. Porque mis amigos me han asegurado que, al final, elegí lo que era más importante para mí. Y eso es ser padre. No creo que tenga que disculparme porque mi hija sea lo más importante para mí. Si alguien tiene algún problema con eso, puede mantenerse fuera de mi vida. Pero no voy a disculparme por elegir a mi hija. Realmente no me importan las razones de Addison. Si no puede explicármelo por mensaje de texto, no creo que necesite oírlas en absoluto. Porque ahora mismo no quiero verla en absoluto. También he bloqueado a sus padres y a sus hermanas. Ya que claramente estaban al tanto de su plan todo el tiempo y no me dijeron ni una palabra. Es realmente decepcionante. Porque en realidad me llevaba bastante bien con estas personas. Y realmente me había asimilado a su familia. O al menos eso es lo que creía antes de que todo esto ocurriera. De todos modos, hasta ahora no le había estado respondiendo a Addison. Pero anoche le dije que buscara un lugar. También le dije que,
Cualquiera que fuera la razón por la que no quisiera invitar a mi hija. Podía explicármelo por mensaje de texto o simplemente dejarlo pasar. Porque el daño que tenía que hacerse ya estaba hecho. Y no hay vuelta atrás en este punto. Eso es todo lo que tengo que decirle. Y después de eso. No ha respondido. Y para aquellos que preguntan. Lo siento. Pero realmente no sé cuáles podrían ser sus razones para volverse de repente tan diferente con mi hija. He hablado largo y tendido con mi hija sobre esto. Porque tengo mucha curiosidad. Pero, por desgracia, ella tampoco tenía ni idea. Cuando le mostré los mensajes y hablé de las razones, estaba tan confundida como yo. Y me dijo que cuando Addison empezó a actuar de forma diferente con ella, incluso ella se había sorprendido mucho. E incluso había intentado que la relación volviera a la normalidad en las etapas iniciales. Después del compromiso. Pero ella siguió actuando con frialdad y fue bastante indiferente a todos los esfuerzos que hizo mi hija. Así que, en todo caso, Addison era el problema aquí. Por lo que he oído de mi hija. Y sé que a muchos niños les resulta muy difícil aceptar el hecho de que sus padres sigan adelante. Pero, créeme, mi hija no es una de esas niñas. Y definitivamente no está mintiendo sobre Addison. Para empezar, su madre y yo nunca nos casamos. Solo habíamos estado saliendo durante 2 años cuando la tuvimos. Y rompimos cuando nuestra hija tenía solo 3 años. Así que apenas nos recuerda juntos. Y encima, mi ex también lleva 5 años casada. Sé con certeza que mi decisión de seguir adelante y casarme con Addison no molestó en absoluto a mi hija. Y, como he dicho, solían tener una buena relación hasta hace poco. Y no estoy diciendo que mi hija sea un angelito perfecto. Aunque a mis ojos pueda serlo. Pero sé que no es una mentirosa. Y menos aún sobre cosas como esta. Sabe cuánto valoro la honestidad y la transparencia por encima de todo en mis seres queridos. Así que realmente no creo que mi hija me esté mintiendo sobre Addison. De todos modos. No importa realmente. Porque no creo que Addison vaya a sincerarse conmigo sobre cuáles fueran sus razones. Porque han pasado varias horas desde que le envié un mensaje de texto y todavía no ha respondido. Y normalmente siempre está con el teléfono. Y como trabaja desde casa y su trabajo requiere que esté activa en su teléfono constantemente, es probablemente muy poco probable que no haya visto mi mensaje. Y siempre responde lo antes posible. Por lo que estoy bastante seguro de que está eligiendo ignorarme ahora mismo. No me importa. Sin embargo, solo quiero que se vaya de mi casa para que pueda volver a vivir cómodamente en mi casa. Ya que este arreglo de hotel es un poco incómodo y tengo que volver al trabajo en un par de días. Actualización 2, así que han pasado 3 días desde que le envié un mensaje de texto a Addison. Y hoy temprano finalmente me respondió. Me dijo que entendía por qué no quería verla en persona. Pero que era extremadamente importante que la viera para que pudiera contarme sus razones de por qué no quería a mi hija en la boda. Para que no la malinterpretara. Independientemente del hecho de que hubiéramos roto. Me dijo que no quería que la percibiera como la mala de la película en la situación. ¿Por qué? Al menos según ella. Sus razones eran completamente válidas y no quería hacerme daño. Por eso tuvo que mentirme. Esa última parte fue un poco estúpida por su parte. Porque al final acabó haciéndome daño de todos modos. Le respondí en media hora y dejé muy claro que no iba a hablar con ella en persona. Lo que tuviera que decir. Tenía que decírmelo por mensaje de texto. Y eso es todo. Hace aproximadamente 1 hora. Finalmente me respondió diciéndome que la razón por la que no quería a mi hija en la boda fue por algo que sucedió en la fiesta de compromiso. Así que, por desgracia, el día de la fiesta, mi hija no se sentía demasiado bien. Era mi turno de tenerla durante el mes. Y ya sabía que no se sentía con ánimos. Así que le dije que podía quedarse en su habitación ese día. Pero dijo que no quería perderse la fiesta a pesar de estar en la misma casa. Y aunque se sentía un poco indispuesta, decidió asistir. Y un par de minutos después de que yo hubiera brindado, decidió volver arriba. Y, por supuesto,
Mucha gente preguntó si estaba bien o no, pero de ninguna manera diría que nos robó el protagonismo. Que es aparentemente lo que Addison cree que hizo mi hija. Porque Addison, aparentemente, subió a ver cómo estaba mi hija después de que volviera arriba diciendo que estaba demasiado enferma para quedarse abajo con todos los demás. Y escuchó a mi hija hablando y riendo por teléfono con alguien más. Y en ese momento no parecía estar enferma en absoluto. De todos modos, ese incidente no le sentó bien a Addison. Y por alguna razón, en lugar de hablar conmigo o incluso con mi hija al respecto, decidió hablar con sus hermanas al respecto. Y aunque me llevaba bien con ellas, no puedo negar que tenían tendencia a remover las cosas. Así que eso es lo que hicieron. Y todo el asunto se volvió mucho más grande de lo que debería haber sido. Y empezó a apartar a mi hija después del compromiso, creyendo que tal vez, en el fondo, mi hija no estaba contenta con que nos casáramos y que probablemente iba a empezar a intentar crear problemas en el futuro. Todo se basó en ese estúpido incidente. Y estaba tan disgustado por su comportamiento que ni siquiera le respondía a Addison después de eso. Solo para contextualizar. Hablé con mi hija sobre lo que Addison me dijo. Y ella dijo que sí que estaba hablando con una amiga suya después de volver arriba ese día. Pero eso no significaba que se sintiera menos enferma. Todavía se sentía bastante mal. Pero no entiendo qué tiene que ver sentirse indispuesto con poder hablar y reír con un amigo por teléfono. Fue completamente extraño. Y no creo que las razones de Addison fueran tan válidas como ella creía. Sinceramente, creo que podría haber estado insegura desde el principio. Y ese incidente probablemente solo le dio una excusa para dejar de fingir que era amable con mi hija. Tengo suerte de no haberme casado con ella. Porque estoy seguro de que si lo hubiera hecho, probablemente crearía muchos problemas. Ahora que lo pienso. Hubo muchos casos en los que se quejaba de que nunca le prestaba suficiente atención y no pasaba suficiente tiempo con ella. Sobre todo cuando mi hija estaba cerca. Aunque ella era igual con sus hijos. Y yo nunca me quejé de ello. Porque no creía que valiera la pena quejarse. Pensé que era bueno que estuviera siendo una buena madre. Y nunca pensé que estaría insegura por algo así. Incluso en mis publicaciones anteriores había mencionado que no había podido dedicarle suficiente tiempo a mi hija. Y una de las principales razones de ello era Addison. Nunca me di cuenta realmente. Porque era muy sutil al respecto. Pero constantemente estaba encontrando maneras de mantenerme tan ocupado. Tanto emocionalmente como con tareas. Que ni siquiera me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Supongo que nunca conecté los puntos yo mismo. Porque estaba demasiado invertido en nuestra relación. Y las señales de alerta no aparecen hasta que es demasiado tarde. Pero me alegro de haber podido salir de esa relación. Porque sí íbamos a estar juntos a costa de mi relación con mi hija. Entonces no la quería. Especialmente después de ese estúpido mensaje que me envió hoy. Ni siquiera sé qué pensar de él. Durante un tiempo pensé en responderle y leerle la cartilla. Porque no podía creer que hubiera arruinado nuestra relación por algo tan tonto como esto. Que podría haberse resuelto simplemente hablando. Pero luego decidí no hacerlo. Porque realmente no vale la pena la molestia. Prefiero ignorarla hasta que llegue el momento de verla de nuevo. Y probablemente será muy pronto. Porque necesito volver al trabajo y para eso necesito mi ropa de trabajo. Así que voy a tener que volver a casa a recogerla. Solo espero que encuentre un lugar donde quedarse pronto. Porque aunque he hablado con un par de amigos y todos están más que dispuestos a dejarme quedarme con ellos. Francamente. Solo quiero volver a casa. Y realmente quiero que se vaya ya. Actualización 3, hace 2 días publiqué aquí. Y hoy temprano volví a casa para recoger mi ropa y mis cosas. He dejado la habitación del hotel. Se estaba volviendo demasiado caro. Y iba de camino a casa de un amigo. Así que pensé en pasarme y recoger todo lo que necesito. No le respondí a Addison después de ese mensaje que me envió. Y la bloqueé. Así que no tenía forma de saber si estaba en casa o no. Pero decidí arriesgarme y me presenté por la tarde. Y, por desgracia, sí que estaba en casa. Parecía muy disgustada al verme. Y me di cuenta de que realmente quería hablar conmigo.
Pero empecé a apresurarme con todo lo que tenía que hacer. Porque pensé que cuanto más rápido pudiera terminar esto, más rápido podría irme. Así que me lo puso difícil para que terminara de recoger mis cosas. Y justo antes de que estuviera a punto de salir por la puerta, le dije que realmente quería que buscara un lugar para que yo pudiera volver a mudarme lo antes posible. Y entonces empecé a caminar de vuelta a mi coche. Pero ella empezó a seguirme. Siguió hablando todo el tiempo. Me dijo que realmente sentía todo lo que había hecho. Me dijo que no debería haberme mentido y que debería haber sido honesta conmigo en lugar de hacer tanto drama por ese incidente del día de la fiesta de compromiso. Reconoció el hecho de que había sido muy inmadura con todo el asunto y había hecho una montaña de un grano de arena. Pero tal como se lo habían planteado sus hermanas. Sonaba como algo muy importante. E incluso se había peleado con ellas recientemente por eso. Porque se había dado cuenta de que había arruinado inadvertidamente su relación haciendo caso a sus consejos. Prácticamente me estaba rogando una segunda oportunidad. Y me dijo que esta vez iba a hacer que funcionara tanto conmigo como con mi hija. Y me sentí muy triste al oírlo. Porque era demasiado poco y demasiado tarde. Así que, tan pronto como estuve cerca de mi coche, le dije que podía entender cómo se sentía. No era fácil para mí renunciar a nosotros tampoco. Pero tenía que hacerse. Porque para mí no había nada más importante que mi hija. Y le debía hacer lo correcto. Me di cuenta de que estaba a punto de llorar. Y realmente no quería lidiar con eso. Así que rápidamente me despedí de ella. Le recordé que encontrara un nuevo lugar y me fui. Me sentí un poco idiota haciéndole eso. Porque verla en persona fue mucho más difícil que simplemente hablar con ella por mensaje de texto o lo que sea. Pero tenía que hacerse. Así que no me arrepiento. De todos modos. Estoy en casa de un amigo ahora mismo. Y espero que en las próximas 2 semanas Addison haya encontrado otro lugar y pueda retomar mi vida normal. O lo que sea normal a partir de ahora. Porque estoy bastante seguro de que esto va a llevar mucho tiempo recuperarse. Lo único bueno que ha salido de todo esto, sin embargo, es que mi vínculo con mi hija se ha vuelto más fuerte que nunca. Y hemos vuelto a ser como éramos antes del compromiso y todo. Me lo cuenta todo sobre su vida de nuevo. Y no hay secretos entre nosotras. Se siente bien. Y cuando hablé con ella por FaceTime hoy, pude verla hablando de su día en la escuela. Sentí que todo había valido la pena. Incluso estamos planeando una escapada a la playa dentro de un par de semanas. Y también he pedido a un par de mis amigos con hijos de su edad que se unan. Porque creo que realmente me vendría bien el descanso y simplemente divertirme. Ya que las últimas 2 semanas han sido bastante duras para mí.